Mañana en Buen Día contamos con la presencia de Daniela Hirschfeld, que es responsable de comunicación del Instituto Pasteur en Montevideo, es periodista científica y justamente hoy nos trae que va a estar publicando un nuevo material de divulgación que se llama El libro de los pequeños amigos Pasteur. Me encanta el título del libro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Y contanos cómo surge esto del libro de los pequeños amigos del Pasteur, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de contar de qué se trata este trabajo en realidad del Instituto, que es una herramienta más para divulgar ciencia. Ya en años anteriores, el año pasado y el otro, apostamos por la música. La idea de crear una banda de científicos para divulgar ciencia era una forma de salir de la típica conferencia o charla y encontrar otras artes, en realidad, para comunicar ciencia. El año pasado hicimos una obra de títeres con científicos titiriteros, así como eran músicos titiriteros, músicos científicos y titiriteros científicos. También otra forma, creamos una historia original para niños, para contarles cómo se hace ciencia. Ahora dijimos, bueno, pensemos en otro modelo y apostamos a los juegos, a los tradicionales juegos, al crucigrama, a la sopa de letras, a los acertijos, como una forma para que entreteniéndose puedan conocer un poco más de la ciencia que se hace en Uruguay. Todos conceptos vinculados justamente a la ciencia. ¿De qué áreas? En realidad, de todas las que tratamos en el instituto, empezamos por ahí. No quiere decir que sean las únicas. Bueno, tratamos de adaptar los diferentes juegos a algún elemento o algún concepto que se desarrolle en los laboratorios. Tenemos desde genética, enfermedades infecciosas, obviamente el virus y otros microorganismos, resistencia antimicrobiana, el famoso problema, ¿no? que es la incapacidad de los actuales fármacos de matar las bacterias para los que fueron diseñados, ¿no? Entonces, bueno, el sistema nervioso, las enfermedades neurodegenerativas, todo tiene algún juego para poder acercarse. ¿Fue fácil generar toda esta inventiva de comunicación hacia los más pequeños justamente en momentos de pandemia? Porque por todo lo que tú decís, coincidió de alguna manera con lo que fue el reconocimiento del Instituto Pasteur desde ese lugar por lo que implicó su trabajo en la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue complementar con todas estas iniciativas diferentes, ¿no? Hago un pequeño cuento mío. Yo trabajo en periodismo científico hace 25 años y me dediqué siempre a la comunicación hacia público general. Cuando entré en el Instituto Pasteur hace 5 años, unos años antes de la pandemia, lo que queríamos era, porque no había no digo que sea para nada la primera, pero digo que no había en el instituto al menos un área de comunicación que considerara el público, ¿no? Para acercarse. O sea, era más bien dependía de los periodistas o los medios que se interesaran en acercarse al instituto que al revés. Entonces, bueno, cuando yo entré, por haber estado al otro lado del mostrador, lo que traté fue de eso. Entonces, primero, público general. Claro, vino la pandemia, cambió todo porque si bien era público general en una crisis, ¿no? Entonces teníamos que responder realmente a las cuestiones que se preguntaba la gente y además a la demanda de los medios, que obviamente ustedes también estaban súper exigidos en ese momento. Y el foco estuvo en los científicos como no estuvo antes. El foco estuvo en los científicos, tuvieron que aprender a comunicar, tuvieron que obligarse a comunicar en algún aspecto porque les daba vergüenza, consideraban que capaz no era el momento y en realidad había conceptos difíciles a veces de explicar. Totalmente, había que bajar a tierra un montón de cosas, había que preguntarse, no esperar el beneplácito del colega, sino el del público, ¿no? O sea, y en esa línea, bueno, dijimos... Dio el tiempo igual para esto. Dio el tiempo igual, de hecho buscábamos justamente formas de acercarnos a los niños que estaban ahí también, ¿no? Que no estaban en el colegio o en la escuela o en el liceo, sino que estaban ahí. Y encontrar, también para los grandes, ni que hablar, porque era muy aburrido ya seguir escuchando lo mismo. Entonces, bueno, ahí fue que surgió. Y empezamos a desarrollar ese músculo para, bueno, tratar de encontrar diferentes formas. Y hoy también en el Día de la Mujer incentivar a que más mujeres participen, empezando por las niñas. Sí, de hecho tenemos también, eso fue antes de la pandemia también, porque obviamente construimos cosas antes de la pandemia que nos ayudaron a tener una base más fuerte en pandemia, ¿no? Ya teníamos una red de periodistas, por ejemplo, interesados en nuestro trabajo, y eso es muy bueno. Pero, por ejemplo, para las niñas tenemos el 11 de febrero, todos los 11 de febrero se celebra el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y desde hace ya 5 años organizamos una actividad donde traemos niñas y niños al instituto a pasar un día en el instituto.
eso con científicas, como para que el modelo de rol también sea la mujer. ¿Cómo trabajan o cómo han participado los distintos científicos en lo que es la elaboración de este libro? Porque bueno, tú sos periodista en el área científica, sabés comunicar. A veces los científicos no, porque su rol es otro. Entonces, ¿cómo es la participación de ellos en lo que es la confección de este trabajo? Bueno, este como cualquier otro trabajo de comunicación científica, público general, empieza con una idea. A mí me encantan los crucigramas, me encantan las sopas de letras y tenía ganas de hacer, me parecía que podía ser interesante. Entonces empecé a pensar, obviamente después de un tiempo en el instituto, empecé a pensar qué juegos, qué temas se podrían adaptar. Obviamente esa idea después la curé con científicos, o sea, fui a cada laboratorio y les dije, bueno, yo me imagino que tu tema se puede adaptar así. Encontremos los conceptos, hay un juego, por ejemplo, que es el sube y baja del sistema nervioso, ¿no? Entonces, era un juego ya existente que nosotros lo adaptamos, por supuesto, ¿no? Y entonces ahí está el cerebro y la médula espinal, y cómo los impulsos nerviosos bajan del cerebro hacia la médula, y después está la neurona, que tiene una cabeza y un axón, una cola. Entonces, bueno, ahí los impulsos van para otro lado. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un sub y baja. Cuando el impulso baja, que el personaje suba o baje, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que conversamos con los científicos para que ellos lo validaran. Y justamente hoy en el Día de la Mujer, ¿cómo está el equilibrio de investigadores, ¿no? Que son, en su gran mayoría son hombres, ¿no? ¿Cómo es ese balance? Bueno, en realidad la proporción de mujeres depende del área. En las ciencias biológicas y medicina quizás también, las mujeres últimamente son mayoría. Te diría que 60%, y sobre todo en los primeros años de la carrera. En las tecnológicas no pasa lo mismo, ¿no? La reivindicación de esta paridad o de este lugar de la mujer es que la mujer pueda tener igualdad a medida que avanza en su carrera. Porque si bien son mayoría en los primeros años, a medida que avanzan y acceden o pueden acceder a puestos de dirección, son más hombres. Sí. ¿No? Y eso es lo que pase por ahí, claro, que puedan acceder a más lugares. Claro, de llegan a grado 5, por ejemplo, pensando en el sistema académico, que es el grado más alto en la academia, una mayoría, te diría que 80% hombres y muy poco mujeres, cuando en realidad al principio es al revés. Exacto. ¿Cómo se financia este libro? ¿O no hay fines de lucro en lo que es la elaboración de esta propuesta? ¿Dónde se puede vender? ¿Cuánto cuesta? Y más allá de la financiación, ¿qué destino tiene después el dinero que se recauda con la compra y dónde se puede comprar? Buenísimo, te agradezco porque en realidad nosotros esto lo hacemos desde el instituto justamente con el fin de divulgar, no queremos recaudar. Sí queremos recuperar, porque obviamente si lo vieron, si lo mostraron, es un libro caro en el papel, en la impresión, en la calidad. Entonces para el instituto es toda una inversión. Necesitaríamos recuperarlo y por eso lo vendemos, para poder imprimir y regalarlo sobre todo a proyectos educativos donde no los puedan costear, ¿no? La idea no es llegar a la mayor cantidad de público, entonces lo tratamos de vender el dinero menor, o sea, el monto menor, y poder seguir imprimiendo. Se puede comprar en Bookshop, en Escaramuza, en algunos locales de la red Hábitat a un costo de 450 pesos. Y ahora se sumó a pedido Puro Verso, o sea que otras librerías también. Daniela Hirschfeld, periodista científica y responsable de comunicación del Instituto Pasteur. Mucha suerte con ese libro de los pequeños amigos de Pasteur. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes.